Queremos darle la bienvenida a Palomitas Mixtas, un espacio donde usaremos de excusa, pelis, series y otras expresiones artísticas para hablar de la vida misma. Yo soy Cris. Y yo soy Cami y esta es nuestra primera conversación entre nosotras y con ustedes compartiendo unas palomitas. Al ser nuestro primer episodio, queremos básicamente darles la introducción a cómo va a ser esto. Vamos a usar pelis de referencia como La Naranja Mecánica de Kubrick. ¡He aprendido mi lección, señor! ¡Ahora veo lo que nunca antes había visto! Hasta Crepúsculo. Quieres hacer feliz a todo el mundo, pero tú ya estás dando demasiado. Vamos a hablar de películas, de televisión, de chismes, de cosas que pasan en el mundo, de festivales de cine, música, videoclips, todo lo que se nos ocurra y que sea una buena excusa para hablarles a ustedes. Sin más, esta fue la intro porque es como esas pelis de 3 horas donde la intro aparece a medio camino. Nos pusimos a pensar de qué podíamos hablar, porque esta es nuestra primera conversación, este es el primer episodio. Una de las cosas que más nos resonaba en la cabeza era esta cuestión de que constantemente cuando estábamos pequeños o pequeñas, ¿verdad? Nos decían, es que no se puede ver tal cosa porque eso es satánico o porque eso es demasiado violento, ¿no? Tienes prohibido ver esto. ¿A vos alguna vez te pasó que no te dejaron ver algo? De hecho, no. O sea, justamente ayer, porque sabía que hoy íbamos a hablar de esto, le pregunté a mi mamá como si ella me prohibía. Yo recordaba que no, pero quería saber si ella no me prohibía ver algo, ¿verdad? Y ella me dijo que no, que mi hermano y a mí no nos prohibían ver nada. Sin embargo, hemos escuchado, ¿verdad? Hemos estado en conversaciones con amigos donde a ellos sí no los dejaban ver, no sé, Pokémon, porque claro, estas criaturas podrían ser la representación de un ente o cosas así, básicamente, ¿verdad? Sí, que bueno, porque a mí honestamente tampoco. Yo soy hija única, digamos, de mi mamá, entonces no había posibilidad alguna que me dijera que no hubiera algo. Además, ¿qué tipo de contenido era ese que no podías ver y como por qué no lo podías ver, verdad? Pero sí recuerdo que, bueno, a mí me cuidaba una vecina, entonces mi vecina no dejaba a los chicos de ella ver el Chavo del Ocho. O sea, yo no entiendo por qué razón no dejaba ver el Chavo del Ocho. O sea, es súper raro porque además ella decía que era re violento. Pero sí, es cierto, digamos. O sea, literalmente yo me acuerdo que yo veía, porque en mi casa obviamente veían el Chavo, ¿en qué casa no veían el Chavo, verdad? Claro. Y yo me acuerdo que estaban como estas escenas donde peleaban varios personajes y tal vez no era violencia, ¿verdad? Gráfica, pero sí había cierto nivel de violencia que yo decía como, a mí no me gustaba, entonces yo me quejaba pequeña. Yo decía, pero ¿por qué se tratan así? No sé qué. No me prohibían verlo, digamos, pero yo notaba esas varas, entonces evidentemente puede ser que habían familias que decían, no queremos que ustedes vean esto, ¿verdad? Claro. Igual es como el comportamiento aprendido de las series o de las películas, ¿verdad? Lo que la gente no quería que los niños o las niñas aprendieran, ¿verdad? Entonces, lo relacionaban mucho con la violencia, obvio, pero igual estaban estas series Dragon Ball y Yu-Gi-Oh! Y todas esas madres, ¿verdad? Que al final de cuentas era como, eso sí es violento, pero está la otra parte de eso es satánico. O sea, sí, ¿qué es satánico? ¿Por qué algo es satánico? Digamos, esa es la parte que a mí no me queda muy claro. Yo siento que tiene que ver con las simbologías, ¿verdad? Que están mucho en las caricaturas, en la música, en el cine, ¿verdad? Digo, obviamente eso que decía justamente, un Pokémon es un bicho rarísimo que tal vez habla de una manera, que hace estos sonidos y la gente puede decir, eso es una representación, es una simbología de, no sé, sí, algo satánico, o de otra religión, o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Que tal vez la gente no quería que uno estuviera expuesto a esas cosas, ¿verdad? Y que literalmente, pensando en el anime, por ejemplo, donde sí habían simbologías que tenían que ver con todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente los adultos lo ven y dicen como no, lo vamos a ver nosotros, pero ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Porque esa es otra parte del tema. Y además está como los que realmente sí tenían simbolismos, ¿verdad? Y como que uno decía, de fijo yo no dejaría que mis hijos en la actualidad vieran esto, digamos, ¿verdad? Y ahorita mismo hay series que yo a veces, o fables que yo a veces digo como de fijo, si yo tuviera hijos, no dejaría, o tal vez trataría como de que, no sé, yo estar presente. Tal vez, por lo menos en un primer momento, porque uno qué tan presente puede estar con los teléfonos, ¿verdad? Sí, o sea, el contenido no va a dejar de existir, pero sí pienso que, digamos,
había gente que prejuiciosamente decía que algo era satánico o que algo era como diabólico, alguna, o sea... Ajá. Diabólico era definitivamente la palabra que esa yo era la escuché palabra, cuando yo estaba sí, pequeña. O sea. diabólico. Y además, una hora como muy vacilona es como que era por generaciones. O sea, hubo una generación a la que le decían que los pitufos. O sea, los pitufos eran... Los Teletubbies. Claro, los Teletubbies. Y digamos, si yo pienso ahorita, a mí me encantaban los Teletubbies. O sea, Claro. yo literalmente me levantaba temprano para verlos Sí. porque los daban como a las 6 de la mañana. No sé, la verdad no me acuerdo, obviamente. A mí me gustaban un montón, ¿verdad? Los veo ahora y veo como el behind the scenes de los Teletubbies, que eran como personas disfrazadas, pero los son gigantes. Son gigantes, O sea, sí. esa hora sí da miedo, digamos. Claro. Y en mi inocencia no me daba miedo. Y que esa es otra parte, ¿verdad? Un niño no va a ver eso y va a decir, uy, eso es satánico. Eso Sí, es ¿no? ya donde ya se involucran las Claro. opiniones de otras personas, ¿verdad? supuesto. Porque la inocencia no permite esas cosas. Y es loco, porque a uno de por sí le daban miedo ciertas cosas. Habían cosas que a mí me daban miedo. Yo recuerdo que había una serie que se llamaba Mazinger Z, que no veía yo, la Ajá. veían mis hermanos probablemente, porque ellos son 10 años mayor que yo. Entonces, Mazinger Z tenía un personaje que era la mitad de la cara una mujer y la mitad de la cara un hombre, pero tenía dos voces al mismo tiempo. Entonces, claro, hablaban con las dos voces al mismo tiempo y era una vara como súper perturbadora, pero uno no decía, ma, esta vara es diabólica, sino que usted decía, ma, esa vara simplemente me da susto porque Ajá, suena ajá. rarísimo Sí, ya. sí. Entonces, claro, lógicamente, incluso yo lo veo ahora y yo digo, por supuesto que me iba a dar miedo, digamos, ¿verdad? Si era una niña. A mí me llama la Obviamente. atención eso porque yo recuerdo que una fábula que yo veía mucho era Coraje, el perro cobarde. Y esa básicamente sí era de historias de terror. Claro. O sea, ellos vivían como experiencias paranormales y el perro siempre los salvaba, ¿verdad? Claro. Y sí, o sea, a mí nunca me prohibieron ver eso, pero sí me daba miedo, o sea, de fijo. Claro. Me encantaba al mismo tiempo, ¿verdad? Porque obviamente eso también es otra parte de algo que a usted le da miedo, le puede gustar, Sí, ¿verdad? sí, Por sí. tener por todo ese proceso que uno tiene en su cabeza, ¿verdad? De intentar entender qué es lo que está pasando. Pero digamos, como yo sé que íbamos a hablar de eso, estuve preguntando a otras personas si a ellos les prohibían, ¿verdad? Ver. Y me llamó mucho la atención porque tal vez habíamos comentado un poco sobre prohibir verlo porque puede ser diabólico, pero me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención, que fue, a mí no me dejaban ver ciertas cosas porque eran tan tontas que les daba miedo que yo me hiciera tonto. Qué fuerte. Y O sea, claro, pero que digamos, ser tonto, sí, digamos, o sea, sí, porque uno todo lo copia, de hecho es algo que pasa, o sea, la gente ve mucho una serie de X país y ya sale hablando con palabras Ajá, que no son de acá, ¿verdad? claro. Entonces, eso influye un montón, ¿verdad? ¿Qué tanto nos puede influir a Claro. nosotros en nuestro crecimiento lo que estamos viendo, digamos? Y es que además hay un primer momento de la infancia, obviamente que estamos hablando de nuestra infancia, estamos tratando de regresar ahí un poco, que sí, somos una esponja. ¿Qué es eso? De fijo, uno es una esponja, uno está todo el tiempo pensando como, ajá, ok, yo veo esto y quiero parecerme a esto, o yo, no sé, ¿verdad? Claro, Uno busca mucho identificarse con X o Y cosa, ¿verdad? Pero ya más grande, vos decidís qué ver, ¿verdad? O sea, evidentemente, ya si es tonto y no importa. Pero es que como en esa primera infancia a los papás les daba miedo que uno viera los Teletubbies porque ¿qué es que uno iba a hablar mal? O sea, si vos tenías problemas de lenguaje los ibas a tener, vieras los Teletubbies Ajá. o no vieras los Teletubbies, digamos, Exacto. ¿verdad? Y mucho de eso era como la negación de los padres incluso de ver que sus hijos tal vez tenían alguna cuestión como un problema de lenguaje o alguna cosa así, en lugar de aceptarlo le echaban la culpa a los Teletubbies. ¿Qué tienen que ver los Teletubbies realmente, verdad? Pero es parte como de todo ese desarrollo de la cultura, ¿verdad? Tal vez en un país como el nuestro. No podemos hablar, bueno, yo no puedo hablar de otros países porque desconozco mucho las culturas, pero sí sé que en Costa Rica mucho de lo que estábamos premiados los niños o en otras generaciones y tal vez de nosotras para allá, que sea como sea, nosotras igual estamos súper jóvenes, era eso, era esa cuestión como del desconocimiento y del aceptar que nuestros hijos eran como eran, pero le echaban la culpa a la televisión. Ahora, ¿a qué le vamos a echar la culpa? ¿A las redes sociales? ¿O al TikTok? ¿O a qué? Sí, digamos, sí, ¿qué es lo que totalmente. viene ahora? ¿A qué le voy a echar la culpa yo como mamá o como, ¿verdad? Como madre de familia? Ya poniéndome muy deep, la verdad. Sí, porque ya me eso fui a sí, right, yo me hace fui a- rato estoy pensando, ma, ya estaba, porque y yo estoy sabía. pensando hace rato como, o sea, justamente eso que se está diciendo, si a mí me prohíben algo, yo igual lo voy a hacer Claro. hasta cierto punto, ¿verdad? O también con más ganas lo voy a hacer después, Claro. ¿verdad? No sé, pienso en Yu-Gi-Oh!
Porque Yu-Gi-Oh no era solo la caricatura, bueno, no sé si es un anime, no sé qué es. No era solo eso, habían juegos de cartas. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo no recuerdo si yo jugaba Yu-Gi-Oh o no, probablemente sí, pero me acuerdo que mucha gente se los botaban o se los quemaban o horas así porque la gente tenía las cartas, ¿verdad? Y obvio, Yu-Gi-Oh era como un mae ahí que la verdad no sé, no quiero decir qué era específicamente porque no lo estoy segura, pero era como un mago o algo así que usaba como estos, literalmente sí eran como entes, mae, y ahí como que peleaban entre ellos, no sé, igual que Pokémon, ¿verdad? Al fin de cuentas un poco. Pero eso me lleva a la pregunta de qué era lo que a la gente no dejaban ver, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas? Porque yo también pregunté un poco, ¿verdad? Y Dragon Ball, era lo que hablamos el otro día. Dragon Ball es una cosa que además era la gente que tiene ahora actualmente de 25 años para arriba, ¿verdad? La que veía Dragon Ball. Entonces, por supuesto que lo vieron en su adolescencia, ya pasó, ya no importa, ¿verdad? Igual lo vamos a seguir viendo, pero en esos primeros momentos, ¿cómo le decíamos a nuestro hijo, verdad? ¿Cómo los tatas le decían al chiquito de los 5 años que no viera si el hermanillo estaba viendo en el cuarto Dragon Ball? De fijo, el ma iba a llegar a sentarse, digamos, a ver lo que estaba viendo. A mí me pasó montones de veces. Vi tal vez Los Simpson o algo así, demasiado joven, y bueno, no entendía nada, simplemente lo veía y ya. 6.5 hours later. Tomando un poco lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que probablemente yo no como palomitas, pero no importa. Se supone que yo debería, pero tal vez no lo logre. Pero, porque me distraigo, el problema es que yo me distraigo. Entonces, si como palomitas y hablo, no puedo hacerlo al mismo tiempo. Pero mientras usted come, yo voy a hablar porque esa es mi especialidad. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo lo que estamos hablando? Y haciendo como un recuento de las cosas, ¿verdad? Todas las películas y todas las series de televisión y toda esta vara tenían obviamente mercancía, pues, camisetas, varas, ¿verdad? Lo que estamos hablando de que hacían una edición especial de los chicles de Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Entonces, yo no sé si te acordás que ahora nos está diciendo un compa de nosotros que habían unos chicles que uno los estiraba por completo el papel y entonces ahí aparecían unas figuras. Y uno estaba deseando, en el fondo, que le saliera una vara ahí medio diabólica ya. Uno decía, madre, a mí me salió esa vara. Claro, de fijo. En el fondo uno decía, qué miedo me tocó a mí, ¿ahora qué me va a pasar, verdad? Porque esa misma cuestión permeaba la idea de uno, ¿verdad? De que esta vara es diabólica y nos gusta, pero al mismo tiempo no estamos tan seguros. Sí, porque obviamente si usted le dicen como no vea eso porque es satánico, usted cree que si usted lo ve le va a pasar algo, la van a asustar o algo así, dependiendo de las edades, obviamente, ¿verdad? Pero claro, todo eso tiene mucho que ver. Y eso que usted decía de la merch y todo esto, yo me acuerdo que uno tenía álbumes o sea, que usted compraba como los sobres, que todavía hay, ¿verdad? Pero que usted compraba los sobres y pegaba las estampitas, no sé cómo se llama. Como los stickers. Stickers, sí. Y todos esos eran, no sé, si eran de Pokémon, obviamente iban a traer todas esas simbologías, ¿verdad? Que también están ahí súper presentes y que, por supuesto, yo quiero que me salga este Pokémon que se ve, no sé, de X manera. También tiene que ver eso que decíamos, que a nosotras no necesariamente nos prohibieron, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas a las que sí les prohibieron eso, verdad? ¿Qué pasó en esas adolescencia? Exacto, en esas preguntas que yo hice, ayer me decía una compañera de acá que a ella le prohibían, pero que sin embargo ella tenía compu con internet. Yo le decía, pero entonces usted no buscaba como la serie que no la dejaban ver o lo que sea. No, que ella jugaba cosas de Barbie, de Disney, no sé qué. O sea, realmente hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. No hubo como tal vez a otras personas que se lo prohibían y era como, vamos a buscar justamente esto que no podemos ver, ¿verdad? Sí, porque también pasaba, uno tal vez siendo sumamente obediente o teniendo en su personalidad de esa cuestión de a mí me dicen y yo hago caso, ¿verdad? Entonces, tu personalidad se guió también por una estructura que tus tatas te dijeron, ¿verdad? Es como, no, a vos no te puede gustar esto, te tiene que gustar esto, porque esto sí es sano, pero incluso no, porque yo me acuerdo que... Es inevitable, es lo que usted decía, justamente. Sí. Primero, es inevitable porque en algún momento esa información va a llegar, pero yo no sé si vos te acordás que hubo una época en que salían cosas de que Disney también metía como simbolismos, claro. Entonces salió una vara de que el tridente del papá de la sirenita, algo significaba, y era una vara loquísima, y uno buscaba la imagen y me decía, madre, yo no le veo, pero ojo,
que eso también es como la mentalidad súper contaminada o llena de información de los adultos, porque al final de cuentas somos los adultos los responsables de darle la información a la gente menor que nosotros, ¿verdad? De que eso, ahí yo veo cosas, ahí yo veo, hay un 666, ahí hay una vara, ¿verdad? El piso y casi, la vara, o sea. Sí, la ¿qué? desinformación también hasta cierto punto, porque siempre se ha creído, por ejemplo, por usar un ejemplo como el que usted acaba de dar, el 666 es el número de la bestia. Bueno, o sea, luego usted se pone a investigar y no, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sale toda esa información? ¿Quién salió a decir que Dragon Ball o que, no sé, Yu-Gi-Oh eran diabólicos, ¿verdad? Todos estos animes, caricaturas, tenían otro montón de significados, ¿verdad? Que pasaban por alto. Porque usted va, se sienta, ve algo y un adulto ve, ¿qué es esa vara que está viendo ese chiquito, verdad? Claro. Pero realmente tal vez estaban contando una historia completamente diferente, incluso positiva o lo que sea, que no estaban viendo porque había un filtro, Claro. ¿verdad? Había una censura hasta cierto punto de qué se puede ver, qué no se puede ver y demás. Claro. Hasta uno mismo, porque honestamente yo tengo sobrinos, entonces muchas veces cuando ellos están viendo cosas, yo me sentaba a ver cosas con ellos y yo a veces decía, mae, son toque porque ¿qué es esta vara? ¿Qué es lo que quieren decir? Digamos, ¿verdad? Y uno que tiene la información, quisiera como preguntarles a los chiquillos si esa información que a mí me está llegando es la misma que les está llegando a ellos, o ellos están recibiendo esa vara sin ningún filtro y simplemente lo están dejando ser porque a ellos les vale, ¿verdad? Que sea, que su personaje sea, digamos, eso que yo les decía, un hombre y una mujer, les vale, no importa, ¿verdad? Pero uno lleno de prejuicios y de cosas sociales y de todo lo que uno mismo cree que está bien o no, ¿verdad? Y que sus tatas le dijeron o lo que sea. Entonces ahí mismo uno dice como, yo no estoy preparado para que esta persona esté viendo esta información, pero ¿por qué? Eso me llama digamos? mucho la atención porque justamente es eso, ¿verdad? O sea, uno cree, por ejemplo, yo creo que yo soy súper abierta con un montón de cosas. Luego usted me cuenta que, por decir algo, su sobrino ve Riverdale y yo digo, pero Riverdale tiene otro montón de cosas que no necesariamente X edad podría ver. No, o sea, ¿verdad? También los programas ya tienen digamos, un límite de edad. Las caricaturas están hechas para niños, cuando no necesariamente, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso es no necesariamente como se supone que tiene que ser, ¿verdad? Claro, y es que antes existía esta vara, como de tal hora a tal hora se ven los adultos, de tal hora a tal hora ven los niños, ¿verdad? La tarde de leche y galletas, madre, esa vara, entonces vos sabías que llegabas de la escuela y podías ver eso, podías ver Disney y que todo era como un lugar seguro, ¿verdad? Para los papás, pero ahora no. Ahora, 24/7, papá, lo que usted quiera, digamos, a alta demanda porque el celular está aquí. Sí, es muy digamos, fácil o sea, acceder a cualquier tipo de información. exactamente. ¿verdad? Y no hay una restricción real porque, exacto, eso que vos decías, o sea. Cuando yo estaba pequeña, mi tía y el novio de mi tía fueron a ver El Orfanato. Y El Orfanato era como para mayores de 9 años. No estoy segura, no me acuerdo el dato, no lo tengo, pero era como para mayores de 9, digamos. Yo no tenía 9 años. Yo entré al cine a ver esa película con ellos, ¿verdad? O sea, y vi El Orfanato y me dio demasiado miedo, digamos. Obviamente, o sea, es una peli que sí puede dar miedo. La veo hoy, puede que me dé miedo también, esa parte donde los más están jugando, toca la pared, no sé, no me acuerdo. Pero, o sea, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea, los límites con ese tipo de cosas, y justamente ahorita, incluso cuando yo estaba pequeña, con ese ejemplo, ¿verdad? No, o sea, son irrelevantes. Claro. La gente que lo va a querer ver, lo va a llegar a ver. La gente que no lo quiere ver, no lo va a ver. Y como decía usted, eso no va a influir en la personalidad de alguien porque ya eso uno lo trae. Claro. Hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente el contexto se involucra un montón en cómo se va uno formando y las cosas que le van gustando y demás, pero ya hay cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Es como decir, la gente que cree que los videojuegos violentos hacen que otras personas vayan y cometan actos violentos. No, no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema, otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Y es súper complejo. Claro, porque sí lo permea, la violencia evidentemente sí permea, por supuesto, la personalidad de un niño o una niña en la infancia, pero muy en la primera infancia, ¿verdad? Si ya más adelante tal vez tendría que ser como, bueno, llegó a un lugar con la gente equivocada, etcétera, ¿verdad? Pero sí, como decís, es otro tema completamente. Pero algo que vos decías que me parece muy tuanis, que es como, ¿qué tan abierto cree que es uno, verdad? Yo juro que yo soy la persona más abierta del planeta Tierra, ¿verdad? Y que uno está constantemente como
hablando el mismo idioma que todo el mundo, ¿verdad? Y luego llegas a otro lugar y te das cuenta que tenés un montón de prejuicios y que ese montón de prejuicios están llenos de tu familia, no sos vos, digamos, ni siquiera soy yo hablando. A veces yo me escucho hablando y sueno como mi mamá, o sueno como cosas que me dijeron a mí, y está bien, es parte de lo que uno es, y todo sano. Pero a mí me da risa porque uno dice, para bien y para mal, es inevitable que todo eso que nos dijeron, o sea, uno sea el resultado de esas varas, ¿verdad? Igual el resultado de lo que vio, de lo que no vio, y de lo que sin duda le hubiera encantado ver, ¿verdad? Porque también habían varas que uno decía, yo escuchaba gente que decía, mae, a mí no me dejaban, y yo sufría, porque no me dejaban ver eso. Y todos mis amigos de la escuela o del colegio hablaban de la misma vara y yo no lo podía ver, digamos, ¿verdad? Sí, de hecho, recuerdo algo que usted comentó ayer, porque evidentemente nosotros ya hablamos de esto varias veces antes de sí. Momento. No se crean, digamos. ¿Verdad? Tampoco. Pero usted ayer hablaba como de ver pelis de terror cuando uno estaba pequeño, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela, ponían películas de terror. ¿Dónde? O sea, teníamos como una tarde de un día a la semana de ver pelis de terror. O sea, de ver pelis. Y entonces se decidió que iban a hacer de terror. Claro, todo el mundo quería ser como parte de, y nadie quería decir, a mí me da miedo ver eso, yo no quiero ver eso. Entonces todos terminamos viendo pelis y luego la gente no podía dormir, luego la gente lloraba en la noche. Yo recuerdo que yo tuve una pesadilla de que mi cuarto estaba lleno de agua y gente muerta. Claro, porque yo vi una peli que se llamaba como El Bosque Maldito, una cosa así, ni me acuerdo cuál, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, ¿qué ondas con no ver ciertas cosas o sí ver o permitir o lo que sea, ¿verdad? Claro. Sí, de fijo bien pelis que yo no podía ver, por más que yo quería ver El Aro, no lo podía ver, por decir algo, ¿verdad? Y usted me contaba que usted sí veía pelis de terror y que también, bueno, no sé, cuénteme otra vez. Es que me da demasiada risa porque esa historia es súper trágica. Evidentemente, mi hermano a mí me lleva 10 años exactos, entonces el ma era un adolescente cuando yo era una chiquita. Y el mae una vez, que probablemente yo en algún momento ya viejos, entre vibras se lo dije, y le dije, mae, una vez usted me hizo ver Freddy Krueger y yo me la pasé pésimo, o sea, me enfermé y todo, porque claro, o sea, fue demasiado impactante ver Freddy Krueger. Además, yo creo que yo ni siquiera lo recordaba como Freddy Krueger, yo recordaba como un bicho que se comía a otras personas. Entonces, yo no estaba segura si Freddy Krueger era... Es más, les voy a contar, o sea, realmente, Freddy Krueger para mí no se veía como se ve Freddy Krueger, digamos. Yo lo veía como un bicho, porque yo soñé con el bicho, entonces yo nada más en mi sueño decía, ese bicho es Freddy Krueger. Y el mae se comió a mi mamá, y se comió a mi papá, y se comió a mis hermanos, se comió a todo el mundo, mae. Y yo hasta... Y usted lo veía nada más. Y yo nada más decía, yo no vuelvo a ver nada que tenga que ver con Freddy Krueger. A mí ese mae no me lo enseñan porque ese mae no es compa mío. Y ya vieja, salió Freddy Krueger en la tele. Y yo, ese mae era Freddy Krueger, mae, yo no quiero saber nada de eso. Que la pregunta era, ¿a usted ahorita mismo le da miedo? Freddy Krueger. Freddy Krueger. Porque hay una versión nueva y todo. Sí, sí, y si usted sí. se pone a pensar, el mae sí está quemado y demás, pero tampoco da tan... O sea, a mí me daría más miedo, no sé, otros. Sí, da más miedo otros. Digamos, si ya nos vamos de right con las pelis de terror y eso, ¿verdad? Que sí dan miedo, di por allá El Exorcismo de fulanita y menganito. Esa sí da miedo, mae, porque además hablan de temas como reales o cosas así, ¿verdad? Pero Freddy Krueger, mae, o sea, yo ahora lo veo y me muero de risa, digamos, porque nada que ver, ¿verdad? 12 seconds later. ¿Cómo hace una, por lo menos? Es simbólica. Sí. En conclusión... Casi me pasa. ¿Qué ondas con la censura de lo que veíamos cuando estábamos pequeños? ¿Y por qué ondas a nosotras no nos censuraron nada? A ver, yo era de mamá divorciada. Por eso es que a mí no me gusta comerlos. Yo, o sea, mi mamá, yo me crié con mi mamá sola. Y más bien eso, esa cercanía, como que a mí nunca me hizo falta decir, quiero ver algo. Sí, no, simplemente esa información llegaba y ya. Yo nunca tuve como esa mística de no me dejan ver algo, ¿verdad? Pero dime, cuidado una vecina que sí no nos dejaba ver cosas. Entonces yo llegaba a mi casa como con toda esa hora, como de, no entendí por qué no me dejaron. Tampoco preguntaba porque la verdad me da pereza. Pero sí era una cosa como de que a los más del frente no los dejan y además... hablan de violencia y se los borrean, entonces y por allá yo no entendí muy bien cómo era la historia, ¿verdad? Pero bueno, era otro tema, ¿verdad? Y era otra cosa que uno, incluso como niño o lo que sea, yo analizaba, ¿verdad? Como que,
Ahora, sea como sea, ¿qué importa lo que uno haya visto o no haya visto? Por allá usted dice, yo nunca vi esta vara y no la vio ahorita tampoco. Siento que de alguna manera las cosas que nosotros vemos cuando estamos creciendo nos pueden influenciar tanto negativamente como positivamente, independientemente de lo que vayamos a ver. O sea, independientemente de lo que uno vea, todo tiene, ¿verdad?, sus momentos buenos, malos y demás. Pienso ahorita, ¿verdad?, como en la representación también, ¿verdad? No sé, que a X persona hoy en día con cierta edad no lo dejen ver Encanto, por decir algo, ¿verdad?, que es una familia latinoamericana, puede dar un impacto importante en su vida si lo ve, porque se va a sentir representado, ¿verdad? Claro. Así no lo ve también, tampoco es la gran cosa, pero pienso, me acuerdo cuando yo estaba, no sé cuántos años tenía, pero a mi tía siempre le gustaba mucho Harry Potter. Entonces hubo una de las de Harry Potter, no de las primeras, sino más adelante de la saga, que fuimos a ver al Mall San Pedro justamente, al cine del Mall San Pedro. Mi tía, mi hermano, mi otra tía y yo. Y yo me acuerdo que yo salí de esa peli y yo decía, "Ma, yo quiero ser Hermione", ¿verdad? Claro, porque yo vi a esta chica que también era una niña, que era súper inteligente, ¿verdad? Que tenía como, no sé, me vi de alguna manera en ella y quise ser ella, ¿verdad? Entonces también esas cosas hasta cierto punto, ahorita mismo me generan cosas buenas. Veo Harry Potter y me genera algo bueno porque lo vi cuando estaba pequeña. Claro. Como para hablar un poco de la parte bonita. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y de lo bueno que fue que no nos hayan prohibido nada. Sí, yo a veces pienso, digamos, de alguna manera que, no sé, yo creo que a uno no lo dejaron ver cosas, bueno, a nosotros no, pero digamos, a la gente no le dejaron ver cosas y al final eso no definió absolutamente nada en sus vidas, ¿verdad? Nada. O sea, indistintamente de que, no sé, ¿verdad? Como el contenido o lo que sea, al rato ni se sentaban a verlo, al rato era simplemente que alguien escuchaba y decía, no deje ver a su hijo, ¿verdad? Tal cosa, o eso, porque al final de cuentas es un poco también de boca en boca, ¿verdad? Como de qué tanto, pero sí, totalmente, eso que dice usted, como de la representación, de qué cosas sí son, o sea, sí nos identifican y qué cosas definitivamente no. Si usted no se identifica con algo. Y bueno, igual, un punto importante, que creo que es un buen momento para decirlo, es que esta es nuestra opinión, ¿verdad? Nosotras sabemos muchas cosas y opinamos muchas cosas, pero todo el mundo opina lo que quiere opinar, ¿verdad? No quiere decir que nuestra experiencia sea igual a la de otras personas, entonces ni idea, al final de cuentas, ni idea si está bien o no que no los dejen ver X cosa, ¿verdad? Sí, es más como una hora del por qué. Ajá, o sea, porque queríamos hablar de eso. Nos cuestionamos el por qué no dejaban a la gente verlo, porque tal vez tuvimos el privilegio de que nos dejaran ver lo que nos daba la gana, ¿verdad? Exacto. Con ciertas restricciones, lógicamente, tampoco es que era lo que nos daba al 100% la gana, porque hablamos de las cosas de terror, hablamos de las cosas satánicas, pero tampoco hablamos de la parte sexual. De las cosas satánicas. Sí, las cosas satánicas, pero no hablamos de todo lo permeado que es esta vara de sexo y de todo eso que es heavy también, y que por allá y podrá ser otro tema del podcast. Exactamente, esa es la idea. Este es nuestro espacio, este es un espacio que nos inventamos para hablar nosotras, para hablar con ustedes, para hablar de todo un poco, de lo que nos interesa, hasta de lo que ni tanto nos interesa, pero que igual está ahí y que tal vez es una incógnita y tal vez a ustedes les interese que hablemos. Entonces, nada. Gracias por escucharnos. Gracias a vos. Y próximamente nos veremos para seguir compartiendo unas palomitas mixtas. Gracias por acompañarnos en esto que fue el estreno de Palomitas Mixtas. Para celebrarlo, queremos compartirles Todas las lunas, un cortometraje que dirigió Chris. Y Cami hizo la dirección de foto. Y no se les olvide que todos los martes tenemos una cita de 9:30 a 10:30 de la noche. Y los jueves tenemos la repetición a las 10 de la noche. Esperemos que lo disfruten mucho.
Se parece tanto a mamá. Luna nueva, escucha mi voz, que te busca. Guía ese viaje hacia mi interior. Limpia con tu luz y ayuda a sanar mis heridas. ¿Y qué fue lo que más extrañaste de la montaña? Ella no extrañó nada, Ita. Soñé con mamá.
Abuelito me ha enseñado lo que mamá escribía. Mamá soñaba despierta cuando se escribía. Yo solo hago historias pequeñas. Ita, usted cree que si nosotros hubiéramos hecho algo más, habríamos podido ayudar a mamá? No, mi amor. Su mamá estaba sufriendo mucho. Yo hubiera hecho lo que fuera por salvar a mi hija. Pero a ella ya nadie la podía salvar. Ahora lo que nos toca es seguir y ayudar a su hermana. Todo empezó desde que ella nació. Vea, Soledad, uno no es culpable por lo que le toca dejar ir. Pero uno sí es responsable por lo que le toca hacer. Y lo que nos toca es seguir. Decime qué ves. Que la lluvia que hoy baña tus ojos dormidos te llene de serenidad, hija mía. Hoy en la fecha de tu nacimiento. Esos ojos que vi por última vez hace 12 años y que hoy brillan más que nunca. Descansa, hija mía. Vives en nosotras.
Sos la flor más bonita que he visto hoy. Para que me tengas siempre cerca, tenés que guardarlo en un lugar oscuro de tu cuarto. Te extrañaba tanto. Soledad. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Soledad, ¿te fuiste por mamá o por mí? Por mí. Tienes que fluir con el agua, Sol. No me digas así. Solo mamá me decía así cuando estaba pequeña.
Claro, se escucha más rico. Pero ya habían terminado. Pero entonces